estimados doctorandos. Espero que se encuentren bien después de este corto receso en el cual estuvimos buscando salud. Bueno, ante todo, quiero expresarle las gracias por la paciencia, por las palabras de aliento para seguir adelante, y aquí estamos otra vez. Estamos otra vez aquí en la palestra con la anuencia de nuestro creador y con la vida. De verdad que muy feliz de volver a estar en contacto con ustedes. Espero que tengan un feliz fin de semana, y este encuentro lo vamos a utilizar para hacer un repaso de todo lo que nosotros habíamos conversado en las clases anteriores. Eh, en la última conversación que tuvimos, estábamos hablando acerca de las dificultades que se había tenido para abordar la materia desde las diferentes localidades donde ustedes se encuentran. Hemos tenido las posibilidades de conversar con las autoridades del IESIP, y quienes muy gentilmente pues nos han facilitado sus espacios, y llegaron a un acuerdo de poder ampliar el lapso de tiempo hasta el mes de agosto. Eso quiere decir que vamos a tener tiempo suficiente para poder ponernos al día y hacer las actividades que se habían señalado para el, el módulo de ustedes. Realmente pues es una decisión que le favorece enormemente. La idea del ciudadano o de la junta directiva del IESIP es que ustedes puedan adelantar y poder regularizar el proceso de formación que tienen en esta institución y desde el doctorado. Quisiera ver si tienen algo que decir al respecto, y si no, para arrancar con este primer encuentro. ¿Me escuchan? Buen día, Jainer, Katy, Manuel, Miguel Antonio. Cuéntenme, ¿cómo están? Quisiera escucharlos antes de comenzar a hablar sobre la materia. Sé que es un poco difícil a veces de conectarse, y que las circunstancias a veces no nos ayudan en la situación que tenemos. Como les había conversado desde el principio, el término geopolítica es un término que se acuñó en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la geopolítica se ha venido manejando desde la existencia del ser humano en el mundo físico, y eso hace que el término pudiera tener un barrido epistemológico desde el mismo principio de la humanidad. Pero para nosotros destacar la importancia de lo que es la geopolítica en el mundo del socioeducativo, pues nos han acuñado que es desde principios del siglo XX. Del siglo XX, en donde se dieron grandes avances desde el punto de vista de la modernidad, y cómo se comenzó a gestar este elemento de la geopolítica en un principio que lo utilizaron los alemanes para la educación. Sin embargo, posteriormente fue tomado
para la Primera Guerra Mundial como un elemento estratégico y táctico en la forma de avanzar y ir conquistando terrenos para que Alemania fuera una potencia en el mundo de la, de la política regional e internacional. Es importante señalar que en el caso que a nosotros nos atañe, que es el caso educativo, en la escuela del momento de Alemania nos quedó muy estigmatizado, muy maltratado, porque fue utilizado con fines maquiavélicos, fines bélicos. Entonces, el término de lo que era la geopolítica quedó relegado totalmente, aplastado, porque fue utilizado para la guerra. Y cosas que dentro del ámbito militar, pues es efectivo y es una estrategia importantísima. Pero en el campo educativo, la geopolítica ha venido agarrando fuerza y ha venido dando unos frutos que no se habían concebido antes, así como el noruego Galtung, quien era un pacifista, eh, eh, profesor sobre los estudios de la paz para el momento, y el cual fue premio Nobel para la paz, pues él estudió todo lo que era la naturaleza de la guerra y la posibilidad de la paz. Y que estamos inclinados los seres humanos más hacia la paz que hacia la guerra. Por ende, la geopolítica se nos presenta a nosotros como una disciplina de educación para la paz. O sea, aprender a no concebir la guerra como un medio de subsistencia del ser humano, sino el amor hacia la paz es lo que debe prevalecer. Esto lo han acuñado algunos autores estudiosos de la geopolítica y cala muy bien, porque no se concibe que hoy día, cuando se habla del mundo de la civilización, no se haya podido todavía consolidar tal civilización y que pareciera que en algunos momentos del tiempo y del espacio hemos venido retrocediendo todo lo que hemos avanzado en función de la paz. Por naturaleza el hombre es agresivo, el ser humano es agresivo, incluyendo los dos géneros, y eso ha hecho que exista muchas formas de ver la vida. Pero cuando nosotros estudiamos la geopolítica, se nos dice que la geopolítica es la conjunción de la geografía con la política. Y la política la ejercen los representantes que son escogidos por los pueblos para que los gobierne y para que haga ejercicio de sus funciones en su representación. Eso dentro de lo que es el alineamiento de gobierno y de los proyectos para el gobierno de turno, nos va a llevar a una influencia fuerte sobre el comportamiento, el pensamiento y la forma de actuar de nuestros habitantes, de los miembros de la sociedad, porque son los gobiernos los que hacen las políticas de Estado, son los gobiernos, en este caso que a nosotros nos atañe, quienes hacen las políticas educativas. Y para nadie es un secreto que todos los gobiernos tienen su propio proyecto de educación, de tal manera de ir adoctrinando a los futuros votantes para posteriormente mantenerse en el poder. Entonces, este último término que yo acabo de hablar, el poder, se manifestó más aún cuando comienza a tener auge la geopolítica y las condiciones de la
las condiciones geográficas para ver dónde estaban los recursos, cuáles son los asentamientos poblacionales y cuál es la influencia que hay entre el medio físico y la, los territorios, que es lo que marca la diferencia. Recordando que no todo, o no todo el territorio de un país o de una nación es apto para ser poblado. Hay territorios que tienen condiciones desde el punto de vista geomorfológico para la agricultura y la ganadería, otros para la minería, otros son ricos en otras áreas y otros territorios que son desérticos y que no ofrecen ninguna posibilidad de hacer o realizar alguna actividad que sea en pro de la sociedad. Entonces, en estas políticas, nosotros tenemos que tener muy pendientes, muy presentes, que el poder juega un papel muy importante dentro de lo que es la posición de la geopolítica, porque aquí también entra una disciplina sumamente importante como es la historia. La historia ha tenido ciertas dificultades para consagrarse dentro de lo que es el ámbito educativo, porque quienes ejercen la facultad para dar la historia la hacen de una forma muy narrativa, literal, y a la gente le cansa. La historia es para leerla, analizarla y poderla traer en comparación con lo que sucede en la realidad. Tenemos entonces varias disciplinas trabajando en función de la geopolítica. En primer lugar, la geografía; en segundo lugar, la historia; en tercer lugar, la política, que es muy importante porque resulta que en la política es donde está el elemento principal de lo que es la verdadera geopolítica, que es el poder. Por eso, desde que se comenzó la colonización de esta zona de Occidente, la política que se implementó fue la de expansión, recordando que para aquellos entonces teníamos un sistema económico totalmente feudalista, ¿verdad? Y que lo íbamos a cambiar a través de la revolución industrial a un sistema capitalista. Y ese sistema capitalista hasta hoy día se mantiene, con algunas variantes, con algunos indicadores y parámetros que han llamado la atención mundial, preocupación de los países, porque aquí también entra otra disciplina sumamente importante como es la ecología. ¿Qué está pasando con la ecología? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Hacia dónde se nos fue la economía avasallante, la economía de producción, la economía de la industrialización y de producción de productos terminados y semiterminados para buscar riqueza, para buscar el famoso desarrollo? Leía en estos días a un autor, un filósofo argentino, en esto creo que es Saus, si no me equivoco, que la única manera de nosotros poder revertir el, el daño que se le está haciendo a la ecología sería volver otra vez a la época aborigen, a la época indígena, en donde el indígena, a pesar de que supuestamente no tiene los conocimientos que podemos tener hoy día en los países desarrollados, el indígena era un preservador de la naturaleza. Comía, cazaba, vivía allí, pero no destruía la naturaleza. Al contrario, la cuidaba. Y él hace esa comparación, que la manera más viable sería que el ser humano cortara con la cultura que tiene arraigada del consumismo y del desarrollo económico, para llevarlo a lo que es el origen de nuestros ancestros, ir hasta allá. La pregunta es, 8 millones de habitantes,
del globo terráqueo, 8.000 millones de habitantes del globo terráqueo aproximadamente que hay en el mundo, querrían volver otra vez a la época de los ancestros. Bueno, ahí donde nosotros entraríamos en ese debate y en ese foro que se podría generar para todos nuestros pensadores y nuestros estudiosos acerca de lo que es la geopolítica. Entonces, la geopolítica tiene una gran importancia y los docentes estamos llamados a manejarla. Estamos llamados a enriquecernos cada día con cada uno de los puntos que se manejan en la asignatura o disciplina, como se le quiera llamar. Es de vital importancia recordar que hay muchas formas de poder, ¿no? Hay diferentes clasificaciones, pero la más básica, elemental, es el que se clasifica en poder económico, ideológico, militar y político. El económico, porque bueno, es lo que define las estructuras de cómo se mueve la economía de un país. Bien, llámese a través de los sectores, sector primario, sector secundario, sector terciario. Uno donde está la materia prima, uno que transforma la materia prima y otro que es el que hace los servicios o distribuye estos productos. Entonces, en ese sentido, es que queremos tomar esta asignatura para reflexionar acerca de lo que es y debe ser la geopolítica en el mundo educativo. ¿Cómo nosotros vamos a asumir el rol de geopolíticos? Como todos, no solamente el profesor de ciencias sociales o el que se le acerque a esa asignatura, es el responsable de impartir esta asignatura. No, somos todos los que estamos involucrados allí, porque incluso al final de esta unidad, de este módulo, hay un punto especial que es el sujeto docente. O sea, la persona que se convierte en docente, que imparte la docencia, que es el que de una manera pedagógica y didáctica va a hacer llegar el conocimiento a los estudiantes. La reflexión que viene es que esto nosotros lo tenemos que trabajar, esto lo que tenemos que estudiar. Y qué bueno que se haya abierto este espacio acá en el doctorado, porque es importante que nosotros concienticemos aún más de lo que ya sabemos, porque he conversado con algunos de ustedes y tienen un excelente concepto de lo que es la geopolítica, y más nosotros en los países latinoamericanos, que se nos han visto trastocados muchos factores estables y otros que no son estables dentro de lo que es el mundo de la geopolítica. He allí la importancia, y recalco esto, la importancia de la geopolítica del siglo XXI, porque esto se nos une a algo que los estudiosos de los sistemas educativos y pedagógicos nos han marcado. Tenemos una educación del siglo XXI con estructuras del siglo XX y con profesores del siglo XIX. Y pareciera que la geopolítica tiene la misma fórmula. Con la geopolítica del siglo XXI, donde no queremos ver lo que está pasando, la descomposición que tenemos de los elementos estructurales de la economía y de la sociedad sobre todo, y cómo existen nuevos elementos emergentes, nuevos paradigmas que están cambiando la economía del mundo. La ciencia y la tecnología son sumamente importantes y esos son uno de los elementos que se manejan dentro de lo que es la economía, la geopolítica, porque resulta ser que la ciencia y la tecnología ha transformado todos los procesos de desarrollo y de la producción de conocimiento. Pero en ese afán de producir más, en ese afán de poder
generar más ganancias para los países y que se hayan creado ya potencias, superpotencias y países que dependen de esas potencias con unas políticas totalmente, en algunos casos equivocados, han hecho que nuestras economías sean disparejas, en que en algunos sectores del mundo estén en guerra, en que tengamos todavía disputas de territorio desde los principios de la humanidad, en donde es más fácil eh, destruir a grupos poblacionales que incentivar la calidad de vida de estos grupos. Hay tantas cosas para estudiar de nosotros como, como docentes, investigadores, porque ya cuando nosotros estamos en esta categoría de doctorandos, nosotros ya pasamos a ser investigadores y eso es lo que nos va a proporcionar el título de doctor, que ya nosotros vamos a ser expertos en el área en que nosotros escojamos para eh, culminar con éxito la carrera del doctorado. Pienso que es un momento apremiante, pienso que es uno de los mejores momentos que se nos han presentado. Pero antes de llegar allí, podríamos ver dentro del espectro, la cosmovisión que tiene la geopolítica, qué pudiéramos nosotros sacar ahí de tema interesante para convertirlo, ¿no?, en una tesis doctoral. Y es a lo que queremos llegar, a lo que queremos invitarlo. Porque si algo tiene el doctorado, es que nosotros tenemos que comenzar a escribir, tenemos que comenzar a producir y tenemos que comenzar a generar discurso doctoral sobre las diferentes temáticas que nosotros manejamos. Y eso es sumamente importante, porque es algo que nos ha costado muchísimo. Y por eso, dentro de lo que es el elemento poder dentro de la geopolítica, ha tenido tantas distorsiones y ha tenido tantas decepciones y a veces no aceptamos como que los planes de gobierno, sobre todo la ejecución de los planes, porque es que los planes son maravillosos, muy bien concebidos filosóficamente, epistemológicamente, ontológicos, axiológicos. Uno agarra esos proyectos y están todos blindados de todo su punto de vista. Pero en la ejecución se ve que hay deficiencias para esa acción. Y es allí donde nosotros tenemos que abocarnos para revertir esa situación que nosotros estamos manejando, sobre todo en la cultura latinoamericana, por no especificar en los países en que nosotros hacemos vida. Porque vemos con suma preocupación que existen una serie de factores que son netamente geopolíticos, que se están resquebrajando, que cada día se acentúan más y que están trayendo una serie de consecuencias para la sociedad y para las políticas de gobierno, de quien sea, como sea. Porque hay algunos elementos que no son los que rigen las normas, porque precisamente el poder es ese. El poder es indispensable si se le considera como una fuerza necesaria para tomar decisiones, pero también se necesita para ejercerlo. El poder es para eso, el poder es para dirigir, para ordenar e integrar todas las políticas de Estado en función de algo que se llama calidad de vida de la sociedad. Ahora, ¿cómo nosotros desde nuestras trincheras en las escuelas podemos hacerle llegar este mensaje a nuestros jóvenes para que luchen por la paz, para que crean en la paz y no en la guerra, cuando tiene tantos ejemplos totalmente distintos?
en una tesis doctoral que yo tengo, que se llama La gestión del conocimiento, le cambiamos toda la vertiente de cómo se origina el conocimiento. El conocimiento no se origina del comportamiento y la conducta. El conocimiento se origina desde la actitud, desde lo interno, de lo que usted ha tomado como valores y principios y propósitos de vida. Cuando uno tiene valores y principios arraigados, no hay nada que lo pueda manejar. Y existimos muchas personas que venimos de extractos muy humildes, porque no hay estratos pobres, hay estratos humildes, con escasos recursos, porque la pobreza no existe, la pobreza la vamos creando nosotros mismos. La pobreza nosotros la vamos adecuando de acuerdo a nuestra conveniencia para dominar. Por eso vemos trata de blancas, por eso vemos prostitución, por eso vemos droga, precisamente porque le empobrecemos la mente a los jóvenes, empobrecemos la mente a los niños, lo vamos etiqueteando desde pequeños, desde el hogar, la escuela, el colegio, la universidad, donde ellos no tienen derecho a nada. Y eso va creando una serie de elementos que son cualitativos, como los sentimientos de odio, sentimientos de rencor. La gente está resentida socialmente, resentida. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque hay un compendio de acciones, tanto sociales, gubernamentales y de la misma situación de vida diaria, que nos conlleva a no manejar las cualidades, sino aumentar las falencias. Es allí el trabajo tan bonito que tenemos nosotros, el trabajo arduo, que es loable y que significa muchísimo poder rescatar todas estas vidas, poder sacarlos de la tentación de ir a lo fácil, porque para eso es la geopolítica. ¿Qué está pasando con la inmigración de nuestros países? ¿Qué está pasando cuando se desintegran las familias? ¿Qué está pasando con los venezolanos que van a otros países a integrar unos estratos que por su mismo origen son humildes? ¿Y qué va a pasar con los que ya existen allá? Los que existen solamente en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, pues está todo diseminado. En este caso, Venezuela, que es el que está subiendo la diáspora más fuerte. Pero Colombia también lo ha hecho. Los ecuatorianos también emigran, los bolivianos también emigran. Y hasta los estadounidenses también emigran, los chinos emigran. Porque no todo el mundo nace en un territorio donde se le ofrezcan las condiciones que geopolíticamente pudieran ser favorables para el desarrollo de ese ser. Y cuidado en otros países donde la educación no existe, los servicios no existen, la salubridad es pésima. Y entonces allí podríamos estudiar qué pasa con las personas que están dominando en el mundo. ¿Qué va a pasar con la gente que, que nace en estos países y que tiene que desarrollarse? Porque bueno, de repente de 1000 personas saldrá uno o dos, arriesgando, arriesgando que no pueda llegar a salir del país, arriesgando a que le priven la libertad. O sea, esos son cosas, son escenarios que nos tienen que llamar a la reflexión y que nos tienen que vincular más con la educación. Porque los pilares del desarrollo de un país no es el gobierno, es la educación y la salud. Porque un pueblo que no se educa es ignorante, es manipulable, vulnerable y puede caer en muchas tentaciones. Un pueblo enfermo no produce, no produce.
Y eso lo estamos viendo en los actuales momentos con la pandemia que tenemos. Los pueblos más vulnerables, las personas más vulnerables, las mayores, pero ahora también entran los jóvenes, entran los niños, porque es una pandemia. Eso también está diezmando la población. Al diezmar la población nos está tocando un punto geopolítico, porque resulta que las poblaciones y los crecimientos demográficos se conforman de mujeres y hombres para seguir en aquel proceso de procreación, que es lo que está estimado, sin meternos en otras áreas que son discutibles. Pero lo que estudia en la sociología son los seres humanos, donde hay una mujer, un hombre que procrea, tienen hijos y los hijos van a seguir engrosando el ascenso en la parte poblacional. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Quiénes mueren más? ¿Mujeres? ¿Hombres? Habría que estudiarlo, habría que verlo, habría que tener un poco de mesura, pararnos allí, ver esto, que es bastante interesante, además porque se entera uno de todo lo que está aconteciendo en el mundo y que pudiéramos vaticinar qué va a pasar si seguimos así. Así que esta temática, mis queridos doctorandos, es de suma importancia, es de suma importancia. E incluso, ya lo he repetido en varias oportunidades, les puede servir de tema de tesis, porque nos da para mucho, me da para mucho. Tiene factores cualitativos y factores cuantitativos. Y aquí nosotros podemos manejar edades, podemos manejar géneros, podemos manejar la disminución de la población, porque ahorita está disminuyendo la población. Aunque hay nacimientos, pero las muertes se están superando a los nacimientos. ¿Qué va a pasar con la población? ¿Seguirá disminuyendo? ¿No seguirá disminuyendo? ¿Hasta dónde va a ser la pandemia? ¿Cuáles son los efectos post pandemia? Porque uno de los sectores más tocados por la pandemia es el educativo. Nos ha cambiado todos los esquemas educativos. Sí. Entre paréntesis, vamos a tener ahorita un receso dentro de poco de 15 minutos y luego volvemos otra vez con el mismo link, volvemos a entrar a la clase. Mientras llega al final, que quedan unos 4 o 5 minutos, seguimos entonces conversando de esto. Entonces, es sumamente importante ver de qué manera nosotros podemos revertir eh, el deterioro que está sufriendo la sociedad, en algunos casos muy solapadamente. Y una de las cosas en las cuales se nos ha hecho ya una cultura es que los gobiernos no muestran estadísticas reales. Y los organismos oficiales no están sacando las verdaderas estadísticas. Y eso, por supuesto, va en detrimento de las políticas de gobierno, va en detrimento de qué es lo que va a beneficiar a la colectividad y qué es lo que se está haciendo. Porque en todos los países se habla de que hay una vacunación masiva en toda la población. Y si nosotros revisamos eso estadísticamente, creo que no, en el caso de acá de Venezuela no llegamos ni a un 20% de vacunados, no llegamos. ¿Y qué va a pasar con la demás gente? Porque en estos casos hay una responsabilidad de quienes tienen el poder y tienen el poder económico, que son las estructuras del Estado, para resolver estas situaciones. No es la población. Entonces, por allí hay muchas cosas que nosotros hemos venido tocando, porque no se nos debe olvidar que el ser humano es un ser social. Nosotros somos diferentes a los demás animales, además cada animal. Nosotros tenemos el uso de la razón. Somos los que podemos analizar, somos los que podemos sintetizar, podemos reflexionar, podemos rectificar. Tenemos ese gran concepto y esa gran posibilidad como seres humanos que somos.
Sin embargo, hasta dónde lo estamos utilizando, eso es lo que tratamos de ver, tratamos de escudriñar, buscar, ver de qué manera pudiéramos nosotros eh, asumirlo como un compromiso para enseñárselo a estos jóvenes que hoy los tenemos a través de un celular o una computadora y que Dios quiera y podamos llegar, llevarlos otra vez a la parte presencial. Creo que la importancia de esta geopolítica, como tiene que ser del siglo XXI, tiene que tomar muy en cuenta las secuelas, las consecuencias, lo que está dejando la pandemia y cómo nos vamos a reorganizar, porque ahora, para ese último punto que nosotros tenemos al final del módulo, que es el sujeto docente, ahora el sujeto docente tiene que cambiar notablemente, tiene que darle un vuelco a todo y comenzar a prepararse para poder enfrentar la nueva realidad que tiene. Entonces, tenemos un gran compromiso, tenemos una, una posibilidad muy buena para nosotros poder estructurar una nueva visión de la educación. Nosotros tenemos que darle un vuelco a la educación. Tenemos que sacarla ya del siglo XIX y traerla al siglo XXI y adecuarla. El estudiante tiene muchas herramientas ahora para poder adaptarse a esa situación, aunque ya nosotros hemos hecho algunos adelantos con el uso de los equipos, la tecnología, pero eso no nos deja que tengamos que hacer análisis profundo para reflexionar sobre las consecuencias y lo que va a dejar la pandemia. ¿Y hasta cuándo será la pandemia? Nosotros no sabemos realmente. Mientras, tenemos que hacer cambios constantes, tenemos que hacer cambios dentro de nuestras estructuras mentales también para organizar el conocimiento de acuerdo a cómo se están dando las circunstancias, porque ahora la parte emocional, afectiva, también se está viendo trastocada. Bueno, amigos, dentro de 15 minutos aproximadamente, volvemos otra vez para acá para seguir conversando acerca de la importancia de lo que es la geopolítica desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista político, histórico, económico y todas las disciplinas que se nos van a anexar en esta hermosa asignatura. Bueno, seguimos hablando sobre nuestra asignatura, que es la geopolítica del siglo XXI. Aunque lo que hemos conversado desde el siglo pasado se le dio uso a ese término para incluirlo en el mundo militar y luego rescatarlo de allí para llevarlo al mundo educativo otra vez, como era el principio que se había seguido para incluirlo dentro de los sistemas educativos, ya que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en el término geopolítica se conjugan tres grandes asignaturas, tres grandes disciplinas, tres grandes formas de ver la vida, como es la geografía, la política y la historia. Y luego se le van a sumar otras más, como la economía, la sociología, la psicología. Yo creo que esta es la disciplina que más, eh, valga la redundancia, disciplinas aliadas atrae. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo que se mueve alrededor del ser humano sin excluirlo. Porque la geopolítica lo que hace es ver la relación que existe del medio físico con los grupos humanos. Le decía entonces que el poder juega un papel importante dentro de lo que es la geopolítica del mundo. Y el poder bien utilizado va a representar para la sociedad un beneficio muy grande. ¿Por qué? Porque
el poder representado en personas que van a ejercer las cuotas de gobierno son los que van a asumir la responsabilidad de elaborar y ejecutar las políticas en las diferentes áreas de la economía de un país. En este caso, nosotros estamos hablando de la educación. Es sumamente importante hablar de educación. Hay una confusión, a veces se manifiesta o queda de manifiesto en muchos eh, lugares académicos, en los congresos, en las jornadas, en los seminarios, donde se confunde la instrucción con la educación. ¿Sí? Educación e instrucción tienen que ir de la mano. Hay personas muy bien instruidas, pero muy mal educadas. Hay personas muy bien educadas y no tienen instrucción. Hay personas bien educadas y bien instruidas. ¿Cómo equilibrar ese binomio? Bueno, precisamente ese es el trabajo que nosotros tenemos como docentes y profesores en las universidades para formar a las nuevas generaciones, que son las que nos van a relevar en los cargos de docentes, en los cargos directivos, en los diferentes roles que se van a representar desde el punto de vista económico en la sociedad. Así que tenemos una gran responsabilidad, tenemos mucho que hacer y quedamos en el primer segmento en que la, la economía y todo lo que es la estructura que mueve un país se está viendo muy afectada por lo de la pandemia y a la geopolítica le está haciendo un trastoque bastante fuerte. Así que tenemos que seguir pendiente de lo que teníamos y ahora surge la nueva, la nueva visión de lo que es el mundo después de la pandemia. Así que seguimos entonces estableciendo algunos lineamientos dentro de lo que es el mundo geopolítico. Y allí juegan o es de suma importancia los factores estables, bien como nos lo proporciona el programa, donde está implícito lo que es el territorio y la configuración geopolítica. Recordando que no, todos los territorios tienen las mismas condiciones climáticas, no tienen las mismas condiciones geográficas y no tienen las mismas condiciones aptas para ser poblados. Hay territorios en donde sus condiciones climatológicas y sus condiciones de suelo permiten tener una agricultura de avanzada y una ganadería de avanzada, en donde va a estar el sustento de los pobladores de estas ciudades. Cuando por allá por el siglo XV comienza a darse la gestación de lo que se llamó el modernismo, que es cuando comienzan a gestarse los grandes inventos, y luego viene la revolución industrial que acabó con un sistema económico que tenía una hegemonía de aproximadamente unos 14, 15 siglos. Comenzamos a cambiar todos los sistemas económicos del mundo, y entonces cuando se instaura el capitalismo. Hoy día el capitalismo tiene una antítesis que es el socialismo. Sin embargo, el socialismo no ha podido declararse como un sistema económico con los mismos fundamentos y asideros que tiene el capitalismo. Así que son tendencias económicas que pueden verificarse, compararse, los postulados que tienen desde el punto de vista social son totalmente distintos. Sin embargo, los intentos por colocar este sistema económico en el mundo, aparte de China, que tienen, diría yo, un sistema mixto, porque el capitalismo lo tiene
allí también y, y tiene muchos aspectos socialistas. El territorio tiene una gran importancia porque es el contexto geopolítico y socioeducativo donde nosotros nos movemos. Por eso existen, en algún momento de la historia se cambió de ser una población netamente rural, pasó también ahora a convertirse en urbana y rural. Y todavía se sigue manteniendo, aunque el afán del ser humano por industrializar más la economía, por crear nuevos conjuntos habitacionales, por expandir más el capitalismo, pues lógicamente ha generado la destrucción de muchos bosques, de muchas montañas, de manantiales, en donde la ecología ha llevado la peor parte. Tenemos un recalentamiento globoterráqueo, eso tiene que ver con la geografía. Hay suelos que no han sido tratados apropiadamente y allí ya el deterioro se marca a través de una erosión y a través de la falta de humedad, porque no hay árboles ni hay bosques, y el suelo se vuelve totalmente estéril para la producción de alimentos en el mundo. Así que hay muchas cosas que podemos señalar desde el punto de vista de estos factores estables en donde la geopolítica vuelve otra vez a aparecer como un elemento para la paz, como un elemento para construir libertad. Por eso el educador tiene que pensar siempre en que el primero tiene que sentirse en libertad de pensamiento y basados bajo unos principios de vida que sean los que beneficien a toda la colectividad, que sean los que beneficien a toda la sociedad. Como lo dice Edgar Morin, filósofo francés. Todos somos parte de un globo terráqueo. Por lo tanto, no tiene que haber límites. Por lo tanto, no tiene que haber diferencias de ningún tipo. Y de los errores se aprende más que de que de lo que se acierta. Y recomienda a las universidades enseñar más de los errores que de los aciertos. Porque los aciertos ya están como tal, como aciertos. Ahora, ¿cómo se falla? ¿Cuáles son las debilidades que tenemos? Eso es lo que tenemos que enseñar para que todo el mundo comience a interpretar cuál es el sentido de la verdadera vida. Tenemos que comenzar a trabajar con un principio psicológico muy importante que es el autoconocimiento. No tiene razón de ser y por eso es que existe muchísima disparidad entre la población. Por eso es que existen diferencias de criterios en cuanto a cómo progresar y cómo no progresar, cómo quedarse estancado en el tiempo. Sí. Entonces son aspectos culturales que se van dando de acuerdo a ese conjunto de elementos que tenemos, que es donde configura la sociedad, configura la escuela, lo forma también el Estado y todo lo que nosotros podemos aprender desde la familia. Esos primeros años son sumamente importantes. Y casi a todos los que están allí o están aquí dentro de este proceso son profesores de las escuelas en la primaria. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad y tienen un potencial allí para poder decirle a estos chicos la realidad del nuevo devenir. Entonces, creo que no, o estamos frente a una serie de factores que están surgiendo como nuevos, novedosos, a raíz de lo que está sucediendo con la pandemia. Estamos inclinándonos a la educación virtual.
pero en algunos trabajos que yo he podido hacer, bueno, que ahorita tengo esos trabajos paralizados, pero que he estado indagando entre mis amistades, entre los hijos de los profesores, cómo se sienten esos muchachos allí. O sea, son muchachos con mucha adrenalina, con mucha energía, que necesitan salir de allí, que necesitan drenar energía, que necesitan en su mundo imaginario y creativo compartir con sus congéneres para poder darle rienda suelta a su imaginación, a su creatividad, a todo lo que nosotros a veces le juzgamos y le criticamos, porque ellos tienen una visión del mundo totalmente heterogénea, ¿no? Es en su mundo de creatividad, de ficción, de donde surgen muchas ideas para cristalizar, pero que a veces nosotros por nuestra forma de ser, por esa tradicionalidad dentro de lo que es el conductismo, le sesgamos y no lo dejamos producir. En estos momentos en Japón se está estudiando las posibilidades de cambiarle el pensum de estudios, donde la gerencia, los negocios, la matemática financiera, la resiliencia, sean las materias para ver. Fíjense algo tan importante como es el control de las emociones, que es lo que genera la resiliencia. No se da, ni siquiera en la universidad. A veces uno lo ve por allí en alguna materia muy solapada y la ven como una electiva, donde las personas no le toman en serio a este tipo de asignaturas. Porque lo importante de todo esto, mire, es poder verificar muchas cosas. ¿De dónde proviene la educación? La educación viene de la psicología. ¿Qué hace la mente? Organizar las ideas. ¿Qué hace la psique? Organizar las ideas, ponerlas en su sitio. Por eso cuando nosotros estamos aprendiendo, nos cuesta, porque eso necesita un tiempo, un proceso para organizar. Y esos procesos son los que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. Esos procesos es a los que nosotros tenemos que dedicarle tiempo para que ellos puedan internalizar, que cuando se les envía a hacer algo, tienen que hacerlo desde un punto inicial hasta llegar al producto final. Y que no, como nosotros nos hemos acostumbrado, que cada vez que nos dicen algo, queremos arrancar es por el producto final. Y todo lo que nosotros hacemos obedece a procesos. Por lo tanto, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber unos pasos, unas etapas, y que es lo que nos permite a nosotros manejar con criterios el conocimiento. Entonces, toda esa gama de información que nos está llegando del mundo en estos momentos, donde tiene que ver con con lo que sucede con la pandemia, lo que está sucediendo con la economía, lo que está sucediendo con los países, lo que sucede con los límites de los países, las poblaciones que están en diáspora, están emigrando. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde podríamos nosotros proyectar eso? Bueno, podemos hacer un estudio geopolítico, porque si es verdad que las personas emigran y se van, están dejando un área en el caso de Venezuela, dejan a su familia acá, se van, pero van a ocupar otros espacios geográficos. Al ocupar otros espacios geográficos, eso va a generar consecuencias en servicios, eh, el crecimiento demográfico, en las fuentes de empleo, la oferta de demanda del empleo, la economía comienza a inflacionarse, en estos momentos de pandemia va a crear problemas desde el punto de vista de salud, porque ocuparía puestos de esa población. Entonces, tomar en cuenta esta serie de factores nos hace que veamos la importancia que tienen los territorios desde el punto de vista sociopolítico y socioeducativo. Por supuesto que tenemos la influencia
de de la influencia de los climas. Tenemos climas fríos, climas cálidos. Afortunadamente en nuestros países son climas tropicales, en donde hay un periodo de sequía, un periodo de lluvia, no hay estaciones, por lo tanto hay producción todo el año y nos adaptamos fácilmente a este tipo de climatología. Sin embargo, en nuestros países existen territorios que son inhóspitos porque no presentan las condiciones para tener una calidad de vida y asentarse allí. Aunque los gobiernos han hecho esfuerzos por poblar a estas zonas, es difícil que las personas que ya se han adaptado a otras circunstancias, a otros factores climatológicos en otras latitudes, vayan a esos sitios a hacer vida. Por supuesto que hay ejemplos muy claros y precisos, como lo hay en Israel, en Jerusalén, en estos sitios donde le han ganado espacios a los desiertos y han comenzado a través de nuevas tecnologías y de los adelantos científicos a cultivar en estas áreas que antes eran difíciles. Sin embargo, se han tratado de hacer réplicas en otros países, no con el mismo éxito, porque depende de la tecnología y depende de la ciencia, y esa tecnología y ciencia pues tiene un costo, y si los países no tienen la capacidad de asumir estos costos, lógicamente los resultados van a ser nefastos. Mientras en otros países se están haciendo cualquier cantidad de desmanes desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista ecológico, y hemos visto cómo el recalentamiento ha sido cada vez mayor y hay una preocupación de todos los países porque todos los países del mundo están involucrados en este recalentamiento global, todos somos responsables. Por eso ven cómo han tratado de sustituir, por ejemplo, las iluminaciones, donde eso recalienta también el globo terráqueo, donde no se conservan las cuencas de los ríos, de los manantiales, la contaminación de los océanos. Todo ha hecho que se conjugue para ir en contra de lo que es el mundo físico, el mundo geofísico, que es el que nos albergó. Fíjense que el ser humano es un poco desagradecido con la naturaleza, porque la naturaleza fue primero que nosotros y ella fue la que nos albergó y sin embargo nosotros estamos destruyéndola, estamos haciendo lo posible por acabar tanto la fauna, la flora como la vegetación, todo lo que concierne al mundo que nos rodea. Y hasta ahora, lo que hemos podido estudiar un poco y analizar la situación ecológica del mundo, es que nos estamos percatando del daño que se le ha hecho a la sociedad. Entonces, desde acá, donde nosotros nos vamos a arrancar, vamos a impulsarnos a hacer una serie de trabajos con nuestros estudiantes, a investigar de qué manera el estudiante ve el proceso geopolítico del mundo, cómo son esas regiones de donde provienen nuestros estudiantes, cuáles son sus condiciones económicas, qué sucede desde el punto de vista demográfico, qué sucede desde el punto de vista de la cantidad de habitantes que hay en ese sector, de las condiciones climáticas, de los factores externos que influyen sobre ello, como la violencia, las familias disfuncionales. ¿Cómo hacemos para revertir toda esa situación y que nosotros podemos hacerlo a través de políticas educativas emanadas de las organizaciones que nosotros manejamos?
porque a veces dentro del mundo geopolítico dejamos que los ejes centrales de la educación, en este caso, tomen las decisiones con respecto a las diferentes regiones donde se ubica el espectro de las escuelas y los colegios, y no tomamos en cuenta las condiciones climáticas, no tomamos en cuenta la, eh, la morfología de ese territorio, las vías de transporte, si tienen vías de transporte, si tienen vías de comunicación, la alimentación que puedan tener esos muchachos y todo lo que tiene que ver con la buena pro para que una estudiante sea exitosa. No todo el mundo tiene esas condiciones. Por eso es que existe una gran diferencia entre la escuela rural y la escuela urbana. El de la ciudad tiene muchas ventajas con respecto al de la escuela que viene de la zona rural, porque por supuesto van a tener deficiencias. El de la ciudad solamente su trabajo es estudiar, mientras que el de la rural estudia, trabaja, ayuda en los quehaceres, lleva una vida muy distinta y crecen y quizás no llegan a disfrutar de su etapa infantil y de adolescencia. Así que cada vez que nosotros nos acercamos a la geopolítica, nos estamos acercando a un mundo amplio de cualquier cantidad de factores que inciden para que haya un buen desenvolvimiento y un desarrollo de la parte educacional y que los procesos pedagógicos se den de la mejor manera. Me disculpan, pero es que tengo una alergia fuerte por acá, pero seguimos. Entonces, hay muchas disparidades en las poblaciones. Venezuela y Colombia son países que tienen una, un territorio más o menos similar, o sea, en cuanto a cantidad de kilómetros cuadrados. Venezuela tiene 916.445 kilómetros cuadrados, Colombia tiene 1.141.748, aproximadamente unos ciento y algo kilómetros más, pero es similar. Sin embargo, la población de Venezuela se estima que esté por el orden de los 32 millones de habitantes, mientras que Colombia tiene 50 millones de habitantes. Entonces, fíjense cómo aquí la demografía tiene que hacer un estudio y en este momento en Venezuela disminuye la población y en otros países como Colombia, Ecuador, Perú aumentan porque hay una diáspora que se va para allá, los emigrantes, y eso va a engrosar el crecimiento demográfico. Eso va a generar servicios, demanda de servicios. Eso va a generar en demandas de plazas de trabajo. Va a generar cupos en la escuela. Va a generar enfermos que se acercan a los centros asistenciales. Todo confluye. Entonces la geopolítica reúne toda esta cantidad. Y lo bueno de la geopolítica es que nos permite ver la historia, porque años atrás era el caso contrario. Años atrás, en donde Colombia tuvo una crisis económica similar a la nuestra y fuerte, los hermanos colombianos venían hacia Venezuela y aquí hicieron su familia, trabajaron y luego que quedaron viviendo acá y otros pues, pudieron, al mejorar la situación en Colombia, pudieron volver otra vez a su país. Es lo que está sucediendo en Venezuela, que se han ido para otros países y Dios mediante, cuando mejore todo esto, pues volveremos a hacer. Entonces, aquí pudiéramos conjugar
factores y varias disciplinas. Desde el punto de vista geopolítico que está pasando en nuestros países, entonces haríamos uso de la historia para hacer un barrido epistemológico de lo que ha sucedido en nuestros países desde el punto de vista político-geográfico, porque aquí entran los límites, entran la conformación de los territorios, entran las famosas fronteras. En el caso de Venezuela, Colombia tiene una frontera caliente, ¿verdad? En dos puntos, que por el Zulia y por Táchira. Son elementos dentro del crecimiento demográfico que a veces no se pueden estudiar bien porque allí a ciencia cierta no se sabe cuántas personas hay, qué sucede allí, quién es de un lado y quién es del otro, porque se mueven tan rápidamente que no hay tiempo de censarle. Y eso hace que los sitios que tienen mayor demanda son los sitios que ofrecen mayores condiciones para la subsistencia y mayores condiciones para desarrollarse, proseguir estudios, para hacer carreras en sus profesiones o la parte comercial, el intercambio comercial binacional, en este caso Colombia-Venezuela. ¿Qué sucede en esas franjas territoriales donde está la frontera? Eh, Sabemos de todo lo que pasa allí, ¿verdad? Donde es un mundo versátil de muchas negociaciones, de intercambio comercial, pero que también genera otra serie de actividades que no son lícitas. Por lo tanto, eso también va en contra de lo que es la distribución de la población, de la producción y de otros factores que desde el punto de vista económico son soporte para el desarrollo del país. Entonces allí en la población, pues por supuesto se debe a la relación entre el medio físico y la población, a la demografía y el espacio geopolítico y al aspecto estático de esa población, ¿verdad? Nosotros podemos estudiar la población de diferentes maneras, de diferentes puntos, desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Si es desde el punto de vista cuantitativo, nosotros podemos estudiar sexo, se lo decía hace rato, no sabemos realmente ahorita cuántas mujeres hay en nuestro país, cuántos hombres hay, cuántos niños, cuántas niñas, cuáles son los nacimientos y la relación con respecto a las defunciones, si es mayor los nacimientos de defunciones. Son estadísticas que en este momento no se manejan tan bien o no se están manejando. Son estadísticas que se han quedado allí como en stand-by. Ahora, dato curioso, las grandes potencias como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, misma Francia, Inglaterra, todos estos países que han logrado desarrollarse y que tienen una ciencia y tecnología de avanzada, tienen claro cuánta es la población de nosotros. Hablo de los países latinoamericanos. ¿Y por qué no de los países del mundo? Porque ellos son países capitalistas. Ellos son países productivos, son países industrializados. Y para poder ellos colocar su mercancía, sencillamente tienen que saber cuántos habitantes hay en un país y qué le vamos a vender, de qué estratos son, cómo son, de qué viven, su nivel educativo, qué es lo que nosotros le vamos a llevar, qué es lo que nosotros le vamos a vender. Entonces, por eso ellos tienen un conocimiento censal de nuestros países. Es importante que no perdamos de vista estos datos. Es importante que tomemos en cuenta eh, lo que es el tipo de población. Por lo general nuestros países son de una población
sumamente joven, la base de la pirámide es joven, los longevos son muy pocos, por lo tanto eso marca diferencia. Aquí también tenemos que estudiar la distribución poblacional, la extensión de los territorios, donde se ha concentrado la mayor densidad de población y por qué. Ya lo hemos dicho, donde hay factores climatológicos que favorecen la adaptación del ser humano y tener calidad de vida, allí va a haber mayor población. Por eso la gente busca la capital, porque en la capital se pueden concentrar, primero que los poderes están cerca, la economía está cerca y todo confluye allí y allí es más rápido obtener las diferentes soluciones a las diferentes necesidades que presenta la sociedad. Bueno, amigos. Hola. Jorge, ¿cómo estás? Ajá. Quería decirles que por efecto de tiempo, Perdón, digo, estoy en una reunión, déjame cerrar aquí el micrófono. ya no vamos a cerrar. Hicimos un paneo por toda lo que hemos visto. Quiero que sepan, por el grupo WhatsApp, les voy a enviar la nueva planificación para las actividades para que se metan a la plataforma y la suban allí, de tal manera que podamos cumplir, indicándole que las autoridades del IESIP, pensando en ustedes, ha dado una prórroga de un mes para cumplir con estas actividades. Voy a planear un encuentro para que hagamos un conversatorio final y más o menos pongan que unos 15 días estaríamos conversando de ese encuentro y con esto cerraríamos nuestro módulo. Así que por favor les invito para que se pongan al día, para que aprovechen esta oportunidad y las autoridades del IESIP están siempre atentos a acompañarlos y a seguirles apoyando en su carrera. Que tengan un excelente día.